Luciana, bienvenida nuevamente. Te Gracias. agradezco la oportunidad que nos das de poder entrevistarte, ¿verdad? Y posteriormente hacer la sesión. Vamos a tener una conversación el día de hoy en la que me gustaría que nos actualizaras qué ha pasado desde la última vez que tuvimos entrevista y tuvimos sesión. Cuéntame tus experiencias relacionadas con extraterrestres, ovnis, experiencias paranormales, qué sé yo, ¿verdad? Nosotros le llamamos de diferente manera. Cuéntanos tu experiencia tal cual la has vivido, tal cual la soñaste, tal cual la experimentaste. Gracias. Cuéntanos entonces. Bueno, la primera experiencia que tuve fue con una nave extraterrestre. Una nave, ¿cómo no? Eh, Estábamos en un cumpleaños Mm, y, habíamos como 15 personas, más o menos, ok. y estábamos en la noche, deben haber sido como las 11 de la noche, 11 de la noche. Ujú. claro, y de pronto así yo miré el cielo y arriba nuestro iba pasando una nave gigantesca, así como era, tenía varias luces, era Mm, alargada, ujú, pero no se veía el material, se veían las luces, como que en el fondo vimos las luces, muchas luces que se movían, ujú. y ahí lo vio todas las personas. Estábamos todos y yo miré y empezamos a mirar todo y intenté grabar, pero no sé, con la calidad del video del celular Mm, no. claro, claro. Pero y se iba yendo como que se veía no a tanta altura y se iba como que se fue así hacia los cerros, como en dirección a Santiago. Esto sucedió siempre en el cerro donde tú vives. Sí, pero en otro cerro, estábamos en la casa de unos vecinos, amigos, pero en otro cerro. Correcto. Pero claro, en este sector que estamos a gran altura, estamos a Mm. casi la altura de la Campana. Son, Ok, cómo no. sí, no me acuerdo exacto cuánto tiene, pero entonces esa fue la primera situación como nueva que tuve después de nuestro. Ujú. En el tiempo estamos hablando de hoy hacia atrás, ¿hace cuánto fue más o menos eso? eh, Tiene que haber sido, yo creo que, eh, hoy no sabría calcular, un par de meses. Unos fue hace 6 meses más o menos que estuvimos reunidos, fue, ¿verdad? Más o menos, Claro, debe haber sido en como, los últimos 6 meses, digamos. claro, sí. Ujú. Y dices que era una nave, era un aparato desconocido, un ovni, pues, propiamente dicho, ¿hubieron noticias en la radio, en la Sí, televisión, hubo sí, sobre ese tema? salieron noticias de Ajá. que se había visto en Santiago y en varias regiones de Chile, Ujú. luces que, bueno, los asociaron a los satélites. Ah, cómo no, cómo Esto no. de los satélites y que los lanzaron hace poco y todo, pero en ese tiempo, al parecer, no habían habido lanzamiento y además que yo después busqué en internet y el tema de los satélites igual tiene una distancia de varios kilómetros entre un satélite y otro cuando van, y Ujú. esto se veía, todas estas como luces, porque eran como varias luces, así como un tren, como parecía como un Sí, sí, tren sí. muy largo, Ujú, eh, estaban relativamente cercas unas de otras. O sea, ujú. a ver, ponte que toda esta estructura habrá tenido, no sé, 100 metros, Era muy 200 grande, metros. ¿verdad? Sí, 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 Claro, sí. era muy grande, pero tampoco al nivel de un satélite que tiene Ujú. kilómetros entre uno y otro. Entonces, Correcto, y se correcto. veía a súper baja altura. Yo lo Así. vi muy cerca porque como estamos a Ujú. altos acá, Sí. como que se veía, yo no lo percibía así cuando uno ve los aviones muy lejos, no era esa Sí, altura, sí, era sí. más cerca, era más cerca. Correcto. Y se vio exactamente como un aparato que iba pasando, no Sí, se detuvo, nadie sintió nada, nadie tuvo un contacto, nadie tuvo una experiencia física que pudiera decir: "Yo tuve contacto, me dijeron algo, me claro. comunicaron algo telepáticamente". No, nada que ver, solamente pasó, ¿verdad? Sí, solamente pasó. Nadie dijo más, un comentario más que el extrañarse de la situación, pero de ahí, como estábamos en un cumpleaños, siguió la fiesta y Y quedó todo como una experiencia. correcto, perfecto. Pasemos entonces a la otra experiencia. Claro, y la otra experiencia que tuve fue hace como un mes, diría yo, Ujú. un mes.
y mm, estaba en una parte cerca de Concón, que es Ujú. en la costa de Chile. Okey. Estaba también de paseo con mis hijos, con niños, y nos Ujú, estábamos yendo del paseo, deben haber sido como las 10 de la noche. ujú. eh, Íbamos en el auto, íbamos en la carretera, era campo, y de pronto yo le estaba mostrando la estrella a mi hijo porque iba aburrido en el auto, entonces íbamos Ujú, mirando afuera, y de repente vemos una estrella muy luminosa, como amarilla, ujú. pero más grande que una estrella, como un foco se veía. Okey, Y sí, de sí. repente de la estrella salen hacia los lados dos focos más. O sea, el del centro era como naranjo y los de los lados eran como azules, Okey, cómo no. eran más chiquititos. Sí, sí. Y, y ahí todos empezamos a darnos cuenta en el auto, mi hija, la que iba manejando mi amiga, íbamos como yo, mi amiga y la hija de ella y mi hija. Sí, cómo no. Y todos empezamos a ver esta luz que estaba detenida. Y de pronto empezamos a ver que esta luz empieza a avanzar, 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 y como que se empieza como a acercar, empieza a Sí. acercar, acercar hacia nosotros, y pareciera como si fuera, empezamos a todos a pensar que podía ser un helicóptero o un avión, tenía como baja altura también, esta Ujú. tenía mucho más baja altura, Sí, sí. incluso lo vemos que como que baja entre los cerros, y como que se viera que cuando la luz entra como a través de los árboles, o sea, se veía a una Sí. distancia que estaba Cercano. entrando, en el fondo no Sí, estaba más cercano. allá. Ujú, Y como que pareciera que aterrizaba así, o sea, pero no tocaba piso y como que nuevamente tomaba altura ujú. y de repente vemos por el otro lado del auto que hay otra luz igual Sí, y también va volando, entonces iba volando una por un lado, por la derecha, por ejemplo, y la otra por la izquierda. sí. Y de pronto vemos que adelante también había otra. O sea, contamos, eran como cinco. Cómo no, sí. Y estas luces como que se multiplicaban entre sí y a veces volvían a ser una. Y después volvían a ser tres, como que iban así. Entonces empezamos a pensar que podían ser drones, pero como que es raro que cinco drones estén volando en la noche y además que anduvimos varios kilómetros con estas luces que iban como las estábamos viendo alrededor. ¿Ustedes pueden decir que, presentían o sentían que era con ustedes la interacción de estas luces? Sí, yo creo que de alguna forma cuando yo las empecé a ver y empecé a ver que estaban alrededor y además las vi mucho tiempo, o sea, seguíamos viajando y seguían, Sí. como que sentí que de alguna forma o estábamos yendo en la misma dirección Ujú. o estaban de alguna forma acompañándonos. Pero ¿Cómo no? ¿sabes lo que más porque después entramos a la ciudad Sí. y entramos, cuando uno entra a Concón hay una refinería gigantesca, Ujú. se llama ENAP, que tiene Nap chimenea, es una industria gigante. sí. Y, bueno, estas luces empezaron como a acercarse a este lugar, como a la refinería, como que ya entramos a la ciudad y las luces llegaron también a la ciudad Sí. yo sentí que daban, como que pasaban entre medio de la refinería como si la estuvieran mirando. Cómo no. Y después cuando yo llegué a la casa empecé a investigar y todo, como a ver si se sabía algo, le pregunté a mis Ujú. papás, que son los que viven en Concón, porque yo no vivo lejos de ahí. Sí. Y me cuentan que hace, ponte una semana, 2 semanas anterior, había Ujú. habido en la refinería Ah, cómo no, sí. una explosión que la cubrieron, incluso dijeron que la habían cubierto los medios porque no salió en ninguna parte y justo salieron otras noticias así espectaculares de la farándula, etcétera. Sí. Y no salió esto, que igual fue grave, porque una explosión en una industria de gas Ujú. en un lugar que es residencial, o sea, es una ciudad con la refinería al lado. Es una noticia a la que hay que darle cobertura, ¿verdad? Obviamente. Claro, y Ujú. no salió en ninguna Y parte. Y ujú. estas luces yo sentí que estaban como vigilando ese lugar, como que estaban, eso es el pensamiento que yo sentí, como Sí. que estaban ahí, como,
como vigilando y manteniendo esta cosa, quizás a Ujú. ver, o quizás de alguna forma amortiguando, no sé, el nivel de Sí, contaminación, porque esto constantemente bota gases. sí, cómo no. Entonces, me dio esa sensación que estaban como cuidando ahí, como que Sí, eran positivas y además que como que cuando yo las vi, como que sentí que igual las percibí antes. Esto de que cuando uno está mirando el cielo y de repente como que te dan ganas de mirar un lado y ahí están, como sí, que de sí, sí, alguna sí. forma como que te hubieran avisado antes, no sé. ¿Percibías, sentías como que había cierta intención de verte a ti, de contactarte a ti, algo así? No. Es que no sé, la verdad es que igual como que en esas situaciones como estoy con más gente, como que uno, como que me cuesta profundizar quizás en, Okey, en lo que yo estoy como percibir, como hacerme receptiva. Yo creo que como claro, estoy más con mis hijos y todo, estoy más claro, externa. claro. Entonces, pero sí sentí una sensación positiva, Mm, eh, como que de alguna forma estaban como haciendo el bien, era algo de energía positiva, no sentí una energía negativa en esa situación. Al contrario, oh, me dio la sensación de como que estaban cuidando o resguardando algo. sí, sí. Y entre el tiempo, entre el momento que empezaste a ver las luces estas que se separaron y todo es el contacto, hasta el momento en que dejaste el contacto, que ya no viste nada de esas luces, ¿cuánto tiempo habrá pasado más o menos? Mm, Yo creo que unos 40 minutos, ¿Cómo no? sí, porque empezamos a verlas en el campo cuando salimos del paseo y todo el trayecto Sí. hasta que llegamos a la ciudad. Yo Ujú. ya las perdí porque en la ciudad, como hay muchas luces y está la refinería llena de luces también, Sí, sí, ya sí, sí. yo me metí entre las calles para ir a mi casa, entonces ya no las vi más y tampoco venían, no estaban por ahí. Como Sí, que yo cómo no. sentí que estaban como planeando la refinería, como que se habían quedado ahí Sí, sí. como que parecía drones porque andaban como entre medio de los, pero eran como más pelotitas, era como una pelotita. Cuando se metieron entre medio de las luces, logré como tener como una imagen más de su estructura Ujú. y porque fueron iluminadas con otras luces. Sí, Incluso mi hija me dijo, mamá, son como pelotas, me dijo, son mm, como burbujas, algo así. Así sí, como que sí, se sí. vieron. ¿Emitían algún tipo de sonido? ¿Tú percibías algún sonido? No, la verdad es que como iba en la carretera con el ruido de los autos, Sí, sí, sí. no tengo De la... ahí así como cuando escuchas un helicóptero, ¿verdad? Que tú percibes que es el Claro, helicóptero que está emitiendo ese sonido. Eventualmente un avión, uno escucha el zumbido del sí, avión por la fuerza que genera. claro. Estos, en teoría, no emitían mayor sonido, ¿verdad? No, Ujú. no, no, no. ¿Cómo no? Esas 2 experiencias, son las únicas que has tenido desde la perspectiva, digamos, contacto extraterrestre, por decirlo así, Claro. contacto con un objeto no identificado. En No. tus experiencias de naturaleza paranormal, a través de sueños, a través de sensaciones, ¿has tenido experiencias? Yeah. La verdad es que tuve un sueño importante, pero no Ujú. sé si quedó por tiempo, no sé si es la Anterior. entrevista anterior. Si Ujú. quieres te lo, Cuéntamelo, yo me acuerdo, sí. claro. Estaba en la casa, en el sueño veía que estaba en el bosque, entre medio del Mm, bosque, y estaba con mi pareja y con un amigo nuestro, que está comprando terreno por allá. sí. Y de pronto veíamos que desde el cielo caía un objeto, que lo íbamos a ver en el sueño, Ujú. y era un objeto como metálico, como una pequeña nave, Sí. pero de, ponte, 50 centímetros, 1 metro a lo más. Okey, muy pequeñito, ¿verdad? Era Ujú, pequeñito, sí, ujú. era pequeño, Como un dron como un generalmente, dron, ¿verdad? claro, Ujú. pero no era dron porque era todo de metal y era Okey. como de forma como ovalada, me parece, Ujú. pero todo de estructura metal. Sí, Y bueno, nosotros tomábamos esta cosa entre todos y lo llevábamos a la casa sí, y lo empezábamos a estudiar, porque mi pareja es bien de electricidad y como que sabe circuito y todo, sí, entonces cómo no. él lo abría, incluso empezábamos a... Y de pronto yo veía por fuera unas personas que andaban en el bosque
Ujú. pero estábamos dentro como de una cabaña Sí. y veía unas mujeres que andaban afuera, como con luces, como buscando esta Ujú. ¿Cómo no? y tenían un traje como azul, como completo. Y yo me acercaba, como que al principio veía esta imagen y me daba esta sensación de miedo, que es típica como lo desconocido, que me he dado cuenta que cuando trasciendo esa situación de miedo, como que Ajá. puedo generar el contacto, como ¿Cómo que hay no? un momento que puede detener quizás la Ajá. situación, Sí, 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 como que la mente racional como que lo dejaría hasta ahí nomás, pero yo sí. como que trascendí ese miedo y dije, ya, y salí hacia afuera. Correcto, correcto. Y cuando salgo yo les digo, hola, etcétera, ¿cómo están? Y ellas me dicen, no, es que estamos buscando, estamos haciendo una encuesta y como que empiezan a decir como si fueran como encuestadoras, Ujú. Sí, como trabajando. correcto. Y yo como que en mi interior como que me doy cuenta que que ellas no son de acá, que Okey. ellas están como simulando esto. Ujú. Entonces yo les digo, les digo, yo sé lo que ustedes están buscando algo, se les cayó, yo lo tengo, les digo, yo lo tengo, vengan para acá, les doy, entren a mi casa, les doy la bienvenida, como que, Ujú. como que en mi interior sabía que ellas eran extraterrestres Sí. y ellas estaban simulando ser personas así como que estaban buscando este objeto. Sí, sí. Entonces, como que yo les decía con mi Ujú. intención que yo sabía quiénes eran y que les da la bienvenida y Sí, entonces estamos en eso, ellas me acompañan adentro, estamos como que yo sentía que ellas me miraban así como tratando de analizarme, me imagino. ujú, sí, Y bueno, estaba dentro de mi pareja con este objeto tratando de verlo y yo les digo, miren, ahí está. Y ellas llegan, empiezan como a mirarlo, revisarlo, etcétera. Y yo me acerco a una de ellas y le digo, ¿de qué planeta son? Les digo, ¿quiénes son ustedes? Y ella me mira y como que se sonríe. Y ahí es como que ella sabe que yo sé y en el fondo como que siento que hay esa mirada. sí, Y una de ellas le dice, sí, dile, le dice, muéstrale, me parece. ujú, Y, y ella me dice, ven, ven, acompáñame. Y yo la acompaño y salimos de la casa donde estamos, y salimos caminando por el bosque. Y ujú. cuando yo voy caminando me doy cuenta que mi hija me viene siguiendo, ¿Cómo no? corriendo detrás, típico de los niños que siguen a los... Claro, claro. Y también a mí me da esa sensación de miedo, como de poner a mi hija en esta situación, porque yo, por último, pero como que me da esa sensación de aprensión, pero la trasciendo, la supero, no me quedo en el miedo y como que acepto que mi hija también quiere vivir esta experiencia, entonces le digo, vamos, y Sí, nos vamos, me voy con mi hija. okey. Y esta mujer nos lleva a una parte muy escondida del bosque, donde muy húmeda, con muchas plantas, y entre las plantas saca unas plantas que tenían un tallo y eran como con una flor muy linda, Ujú. y saca estas plantas y nos da, y me dice, pruébenlo. Sí, Y yo lo pruebo, y mi hija también, y cuando pruebo, siento que me conecto con la tierra de una ¿cómo no? forma muy, muy, como que siento la tierra como yo, como que la sintiera la vida de la tierra, está Sí, viva, sí, eh, sí, como ese ser, como que siento así profundamente esa conexión y me conecto, siento que me sí. conecto todo mi cuerpo con la tierra. Y ahí desperté, y ahí no... Ahí despertaste. No se te reveló de qué, Ah, planeta sí, era, no, ¿sí? del el planeta que era no me lo dice, ¿No te pero lo sí dijo? me dicen, nosotros estamos, con estas máquinas estamos cuidando, me dicen. Cuidándola. Los estamos Ajá. cuidando, sí. Estamos como observando, a través de estas Ujú, máquinas observamos. ujú, Y me dio la sensación de que tenían en distintos puntos del ujú, planeta. Cuando me dijo como que se me hizo una imagen en la ujú. cabeza, como si fueran también como satélites, pero así como Sí. en red, como en varios puntos, como si estuvieran observando. Correcto, Estuvieran correcto. observando. ¿Tu niña no te dijo nada al siguiente día o te ha comentado algo?
así como en aquellos casos que viene una persona y dice: "Mira, fíjate que yo estaba soñando esto en la noche", y la otra persona te dice: "Yo también soñé lo mismo". Claro. ¿Algo así? No te ha dicho No, ella. Ah, no, sí, no, cómo no. no, y tampoco, estaba con ella en ese momento, entonces tampoco me desperté a comentárselo, porque Sí, estaba cómo como no. en otro lado, no Correcto. conversamos. Las señoras ¿cuántas eran? ¿Cuántas señoras eran? Eran, creo que 4 y Ujú. eran, altas, Sí, parecían sí. como, Mm, nórdicas. ¿cómo? Eran Oh, cómo no. nórdicas. Sí, 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 Tenían sí. el pelo muy largo, como plateado casi, Ujú. muy, hermosas, eh, Sí. y, tenían como un tipo de traje, como completo, Ujú. full, como un tipo de Sí, sí. uniforme. Y siendo así, quisieron pasar por encuestadoras, en ningún momento lo Claro, iban a hacer. hicieron pasar como que su traje parecía como, claro, que eran parte de algo, como eran Ajá. tributo, que es algo que Sí, en sí. conjunto, y me empezaron claro, empezaron así a decir que. Y también me dio, ¿sabes? Lo otro que me quedó en la cabeza como mensaje, Sí, es que estaban entre nosotros y que muchas veces pasaba que podía pasar esa situación, en el fondo que como que nos estuvieran midiendo el nivel de apertura que podemos tener con ellos, eh, porque podría en el fondo ser cualquier persona que en la calle incluso tenga un traje igual, o sea, sí, como, sí. como, que como de funcionario, etcétera, y pasar como que estuvieran entre Desapercibidos. nosotros observándonos. Eso Correcto. y camuflado en el fondo. Exacto. Pueden vivir, puede ser cualquier vecino, ¿verdad? Podría ser perfectamente, claro, como un vecino que a veces, eh, que de alguna forma está como observando cómo reaccionamos frente al extranjero, sí, al que no es como nosotros, como hasta cierto punto, mirando quiénes reaccionan de forma positiva y les da la bienvenida y quiénes se asustarían, ¿cachai? Como que sí, hay una etapa que me he dado cuenta que es la del miedo, que es como un bloqueo como muy de mente, racional, no sé, que no, quizás nos han metido en la cabeza, no sé, que nos una impide, programación que una tenemos. programación que yo creo que les impide al común quizás de la gente, eh, tener contacto. Que a mí me Exactamente, pasa también que estoy en la experiencia y hay un momento en que yo veo ese miedo y exacto, que se interpreta por una aprensión con mi hija o por cualquier cosa, pero en el fondo es ese efectivamente, miedo que yo intento, ahí como que me doy cuenta conscientemente y lo trasciendo, o sea, no, y les doy la bienvenida y trato de como de abrirme hacia ellos y no juzgarlos, en el fondo, no decir. correcto, Y ahí correcto. es cuando yo creo que se da la experiencia de contacto. Efectivamente. Si la parte racional, cuando se logra eliminar, cuando se logra detener el razonamiento, la lógica, toda Sí, esta parte que nos han digamos, formado para funcionar en este mundo. Necesitamos sí, las matemáticas, necesitamos sí, la comprensión de claro, este mundo material, por consiguiente, la parte límbica, emocional, la parte de imaginación, toda esta parte que no tiene que ver propiamente con lo físico, como que nos lo han dejado más dormiditos, dormiditos sí, por ahí, solo lo necesario. Y en tu caso, y el caso de muchas personas que ahora cuando decimos estamos despertando, es porque le estamos dando relevancia a esta claro. otra parte, ¿verdad? Sí. Ok, cómo no, perfecto. Esta experiencia realmente es nueva, no la habíamos No la platicado había antes, contado. Ah, ya, no la entonces tiene habíamos que haber platicado. sido después, entonces. Es correcto, es Sí. correcto. Bueno, ¿esa es la única experiencia? ¿Hay alguna otra experiencia? No, yo creo que esas son, sí. Ok, No perfecto. recuerdo. Perfecto. Entonces, para las personas que vean este video, eh, quiero que sepan que vamos a hacer otro video a continuación, que ya va a ser propiamente con la sesión de hipnosis regresiva, en la cual vamos a explorar como parte de todo estas dos experiencias.